Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Señor, vamos lo tenemos por costumbre, ya estamos exponiendo la primera carta a los Corintios. Vamos para el capítulo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Vamos a leer versículos 1 hasta el 16, pero vamos a hacerlo en la medida que vamos desarrollando los puntos. Tenga entonces presente, primera carta a los Corintios, capítulo 11. Y mientras tanto, digamos lo siguiente, y es que este tema sería algo así como sometidos al orden divino. Sometidos al orden divino. Y la idea que yo encuentro en este pasaje es la siguiente, es que tanto el acto de cubrirse como el de descubrirse la cabeza durante el culto reflejaba roles de autoridad establecidos por Dios, y su violación deshonraba tanto a los individuos como a la misma palabra del Señor. Es lo que veo y encuentro en este pasaje. Cubrirse o descubrirse en el culto. Aquí Pablo fundamenta la costumbre del velo, de lo que se colocaban las mujeres, en la reconocida jerarquía entre hombre y mujer. Es decir, él va a colocar algo de la cultura para mostrar la sujeción. Esto se refleja en tres niveles, lo que él va a exponer: el velo, o el cubrirse o descubrirse la cabeza. Y eso de sujeción, que es lo que él toma de la cultura, cubrirse el velo, con el velo la mujer, o que el hombre se cubra su cabeza, es sujeción. Toma ese aspecto de la cultura para hablar, está usted sujeto, y lo va a ver en tres niveles. ¿Cuáles son estos tres niveles? Esos tres niveles de autoridad o de sujeción son así: la de Cristo sobre el hombre, la del hombre sobre la mujer, y la de Dios Padre como cabeza de Cristo. Esos son tres niveles de sujeción que él va a mostrar con el aspecto cultural del manto o de cubrirse la cabeza. El hombre con un sombrero, la mujer con un manto. Un asunto cultural. Entonces, este pasaje del capítulo 11 presenta ese enfoque de autoridad y la sumisión en el contexto del matrimonio. Es ahí donde nos muestra eso. Con ese aspecto cultural del manto o cubrirse, lo que Pablo está tratando de mostrar es eso, y lo reitero, quiero hacer fuerza en esto, es el enfoque que él va a dar: la autoridad y la sumisión en el contexto del matrimonio y la adoración religiosa. La práctica de nuestro culto, cómo lo vivimos. Entonces, aquí hay algunos puntos importantes que voy a tratar de mirar, y son los siguientes: que haya coherencia en lo que es la sumisión y autoridad. Y aquí el pasaje realmente nos va a destacar la importancia de reconocer y respetar la autoridad divina en todas las áreas de la vida, incluyendo lo que es el matrimonio, incluyendo lo que es la familia, incluyendo lo que es el trabajo, incluyendo lo que es la iglesia. Respetar esa autoridad. Esto implica practicar sumisión mutua basada precisamente en el amor, que es la iglesia de Corintios, la iglesia de todos los dones, pero la iglesia donde les falta el amor. También hay que reflexionar sobre
la sumisión en el matrimonio. Y se enfatiza esta sumisión de la esposa al varón. Y esto no implica que sea una esclava del varón. Y lo voy a traer en la relación que Pablo trae acá. Dios es el Padre, Jesús es el Hijo y es Dios. Y la Escritura nos muestra en este pasaje que Jesús, siendo Dios, estuvo bajo la sujeción de su Padre Dios, pero nunca perdió la categoría de ser Dios, Hijo. No, fue igual con el Padre, pero en su jerarquía para mostrar la sumisión y que debemos de vivir la sumisión, respetar las autoridades. Dice y muestra Pablo que él se sujetó a su Padre, entonces estuvo bajo su Padre sin perder la calidad de ser Dios también. Lo mismo está hablándonos acá de la relación de la sumisión en el matrimonio, donde se enfatiza la sumisión de la esposa al esposo. Eso no implica que sea esclava, no implica que sea menor, no implica que sea menos inteligente, no implica que sea menos capaz que el hombre, no. En igual condición están los dos, solo que aquí se está reflejando lo que sucedió en Edén. Por desobediencia, el hombre pasó entonces a ser la autoridad de ella. Pero no deja de ser humano, pensante, como ser espiritual, como algunos hombres pretenden que sea su señora, que sea una esclava, que le sirva, que no piensa y que el machismo está por encima. Eso no es lo que está diciendo aquí este pasaje. Lo otro es la aplicación en las diferentes áreas de la vida. Este pasaje está sugiriendo cómo aplicar los principios de autoridad y de sumisión en los diferentes contextos en los que nos encontremos, como en el trabajo, como en la iglesia, como en la vida devocional, como lo vamos a ver ahora, como en la toma de decisiones que debemos de tomar éticamente en nuestra vida, en nuestras relaciones interpersonales, cómo manejamos lo que es la sumisión. Y también vamos a ver el cambio de actitud o de conducta que debemos de tener. Este pasaje nos debe de llevar a reflexionar sobre ese cambio de actitud que debemos de tener cuando llegamos a Cristo y entendemos lo que es la sumisión, lo que es la autoridad. Entonces, esto puede, digámoslo así, implicar una mayor conciencia, si es que no lo hemos tenido, de quién es Dios en nuestra vida, de la autoridad, de un compromiso con la sumisión mutua en el matrimonio y en las otras relaciones que tengamos en nuestra vida. Y es buscar la voluntad de Dios en todas las decisiones y entender que estamos todos bajo sujeción. Que nadie es una rueda suelta, nadie es una rueda suelta en una empresa. Nadie es una rueda suelta en la familia, nadie es una rueda suelta en la iglesia, nadie. Todos tenemos un engranaje y ese engranaje comienza desde Dios, Cristo, y lleva a la familia, varón, mujer, luego están los hijos, y si es en una empresa hay un gerente, si es una parte política hay un presidente y hay unos ministros. Todo eso hace parte precisamente de lo que nos habla aquí Pablo. Entonces, en resumen, el pasaje que vamos a analizar ofrece una guía para vivir bajo la autoridad divina y para practicar la sumisión mutua en todas las áreas de la vida, como lo estamos observando. Entonces, nosotros como seres humanos y como creyentes en este caso, reconocemos a Cristo. Y acá en este caso, el hombre, los varones, reconocemos a Cristo como quien está por encima de nosotros en esta jerarquía de la familia. Pero en términos generales, Pablo nos plantea aquí también algo, y es que Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, la cabeza a la cual está sujeto. Cristo es Dios. Y como les dije ahorita, Cristo, siendo Dios y hombre, mediador de nuestra salvación, estuvo sujeto a su Padre y no perdió la calidad de ser hijo de Dios y ser Dios y eterno con Él mismo. Pero lo obedeció porque Él era su cabeza, pero no perdió la condición de ser lo que es Dios.
Entonces, esta sumisión de Cristo hacia su Padre es igual precisamente, y en esa igualdad es igual en el caso del hombre con la mujer, en el caso del matrimonio. Ella no pierde la igualdad de ser humano, creada igual que el hombre. Así que desde los principios de la iglesia, lo está planteando Pablo acá, se han debatido distintas formas de adoración. Y este pasaje lo toma mucha gente para hablar de que si se debe de cubrir, que si no se debe de cubrir. En la actualidad hay iglesias de una doctrina con esta directriz donde se toman mantos las mujeres y se ponen en su cabeza para vivir el culto y la adoración a Dios, pero eso no es lo que está diciéndonos el pasaje. El pasaje realmente toma un asunto cultural del manto, de cubrirse o no cubrirse, para hablarnos de la sujeción. Entonces, quien en la actualidad hace eso, realmente está desenfocado del texto. Recordamos los que somos más viejos, los que tenemos de 60 para arriba, que en la iglesia católica antes usaban el manto, ¿cierto? Basado precisamente en este texto. Aquí el tema de Pablo para todos nosotros es la adoración y la sumisión en el contexto del matrimonio. En el contexto del matrimonio. Pero como es sujeción, yo lo abro a todos estos espacios que les he dicho: iglesia, trabajo, familia. Entonces, el tema, como les dije, es la adoración y la sumisión en el contexto del matrimonio cristiano. Aquí está hablando de matrimonio cristiano, especialmente en cuanto al uso del velo por parte de las mujeres. Reitero, toma un asunto cultural que no compete con nosotros tampoco. Pablo aquí señala que el problema no es meramente legalista, sino una cuestión de sumisión y autoridad, que el problema es ese. En la cultura de la época de Pablo estar escribiendo este pasaje, el velo era símbolo de la sujeción marital. Pero con la llegada del evangelio, ya cuando se expuso y Pablo presentó el evangelio, entonces las mujeres fueron liberadas de la concepción de ser propiedad de sus esposos. Cuando él habla de la familia, y lo habla en la carta a los Efesios, el concepto que había de matrimonio era: el varón decía, esta mujer es mía, yo soy dueño de ella. Y eso era como si fuera decir como que: vea, este tarro es mío, esta mujer es mía, es propiedad mía. Es como si fuera un mueble, es como si fuera una cama, es como si fuera un micrófono. Esa mujer es mía, yo soy el dueño de ella. Pablo con el evangelio le quita rotundamente el concepto, y eso fue un baldado de agua fría para ese momento para los hombres. Y las mujeres entonces entendieron con el evangelio que eran libres. Entonces, es una expresión de mostrar que estaban en el evangelio de Cristo sin perder la autoridad como tal delegada por Dios en Génesis, fue quitarse de una vez el manto. Pero eso no lo tomó muy bien el varón. Eso le chocó y le incomodó. Pero ese fue el aspecto cultural que se vivió en ese momento. Entonces, ellas eran objetos, porque ese era el concepto que había del matrimonio en el siglo I, y Pablo cambió completamente eso con el evangelio. Entonces Pablo enfatiza que en Cristo no hay distinción de género, no hay estatus social, y que la sumisión en el matrimonio se basa en algo: en el respeto mutuo y la autoridad delegada por Dios. En eso se debe basar nuestro matrimonio, en el respeto en la pareja, y en que esto está dado por Dios desde Edén. Entonces, el velo y el sombrero eran símbolos de sumisión en el contexto cultural antiguo. Pero hoy eso pues no es como muy común, pero se percibe ya quien use un sombrero. No sé si todavía se seguirá usando el velo, de pronto para alguna fiesta de fantasía o alguna reunión especial, pero ya son asuntos de adorno. No tienen el contexto hoy de lo que era en ese momento.
la sumisión. Eso era para ese instante que representaba la sumisión. Ahora, esa discrepancia dificulta la comprensión del pasaje bíblico que trata sobre la sumisión de las mujeres en el matrimonio, porque no tenemos algo parecido acá que nos asemeje a eso de allá. ¿Qué hay acá en la cultura que muestre con una realidad o con un elemento o con una práctica así visual como la del manto, que esa mujer está sujeta a su marido? No tenemos en la cultura nuestra nada. Entonces ese aspecto cultural hay que dejarlo allá y sacarle la idea central, y es: el manto representaba autoridad, el manto representaba sujeción y representaba una autoridad delegada por Dios. Entonces ahí es donde está la diferencia, y por eso hoy congregaciones usan el manto pensando que hace parte de la adoración. Era parte de la adoración, pero era un asunto cultural de allá. Lo que rescatamos es la sujeción en el matrimonio y la autoridad delegada por Dios en ese matrimonio desde Edén. Así que miremos los versículos desde el 1 hasta el 6 del capítulo 11, la autoridad divina y nuestra sumisión. La autoridad divina y nuestra sumisión, capítulo 11, versículos 1 hasta el 6. Dice: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Aquí tenemos la autoridad divina y nuestra sumisión. Entender esta realidad dada en el Edén. Pablo presenta aquí 3 razones, y las vamos a ver, por las cuales las mujeres no debían abandonar el uso del velo. La primera es por causa del orden divino, de autoridad y de cadena de mando que Dios había establecido en el universo ya. Dios, la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, y el varón la cabeza de la mujer. Esa es la línea de mando que Dios pone desde Génesis y en este pasaje. Entonces, la idea es que tanto hombres como mujeres debemos estar sujetos a la autoridad. ¿Las mujeres de hoy tienen que usar velo? Dígame. No, pero la idea central es: debemos estar sujetos a la autoridad divina y a la autoridad de nuestros superiores. Para ellos eso refleja realmente el uso del velo. Para esa gente, para nosotros es estar sujetos a nuestras autoridades, respetarlas, acatar sus órdenes, en ese sentido. Para nosotros no vale lo del velo, porque no tenemos un elemento cultural que nos asemeje con ellos en ese aspecto. Ni sombreros, aquí no usamos sombreros, se usó en un tiempo, pero ya no lo usamos. Para los hombres, usar el velo sería deshonrar a Cristo en ese momento, mientras que para las mujeres no usarlo, el velo, sería deshonrar a ¿quién? Si no usaba su velo, ¿a quién deshonraba? ¿Al hombre o a Dios? Al hombre, porque entonces decía: yo ya no quiero estar sujeta a usted. Pero entendámonos que era una situación de el evangelio las hizo entender que no eran el objeto de su marido, sino que eran parte de la vida de él. Y eso entonces empezó a quitarse el velo para ellas mostrar que en Cristo estaban libertadas o liberadas, y que aunque no tenían el velo, seguían sujetas a su marido. Pero eso no le gustó a los hombres. El velo simboliza lealtad, sumisión tanto al esposo como a Dios, y esa era una manifestación externa de respeto hacia la autoridad establecida por Dios.
Entonces por eso Pablo está insistiendo, es mejor que no lo quiten. Pero insisto, eso fue para esa época, no para la nuestra. La idea del texto es que el acto de una mujer, quitarse el velo en público, era considerado deshonroso, comparable a raparse la cabeza en tiempos de luto, porque eso era la cultura que tenían precisamente en la iglesia o los de Corinto. Y esto simbolizaba, cuando se rapaba el pelo, una pérdida de su gloria y una desobediencia a la autoridad de su esposo que estaba establecida por Dios. Entonces, se contrasta la idea errónea de asociar este acto con la conducta de las prostitutas. La idea también es que las mujeres que estaban en la prostitución y hacían las orgías espirituales para los dioses, se rapaban la cabeza. Aquí no hay ningún asunto de conexión con eso, jamás, jamás, jamás. Aquí lo que está dándose es que Pablo utiliza la cultura de la mujer con el velo, no se lo quite para que muestre la sujeción. Si se lo quitaba era como estar rapada, como estar peluqueada, y así reflejaba también el aspecto cultural de las mujeres que servían en los templos como prostitutas para la adoración. Jamás se puede comparar ese acto de la prostitución y de raparse el cabello con el de estas mujeres que se descubrían o se quitaban el velo con ese acto de la prostitución. No. Entonces eso, por favor, descártelo de entrada. Así que, en resumen, el velo era un símbolo de sumisión y de honor, y quitárselo representaba deshonra y tristeza. Y Pablo lo que está haciendo es enseñándoles el evangelio y le muestra a la mujer que está en libertad, pero siendo un asunto cultural de sumisión. Él dice, es mejor que no lo quite, porque de todas maneras usted está afrentando a su esposo, y de esa manera también, para quienes no entienden, está afrentando la situación de la autoridad delegada por Dios desde Génesis. Es la recomendación que él da. Ahora, miremos ahora desde el versículo 7 hasta el 12, y esa recomendación se la da a esa gente, no es a nosotros. Nosotros de eso rescatamos es, yo y la mujer estamos sujetos a Dios, y en nuestras esferas del matrimonio, el esposo es la autoridad en el sentido de dirigir, pero la mujer no pierde la calidad de ser humano, ser espiritual y estar en igual condición que el hombre. Pero como debe haber una autoridad, está dada en el hombre. Y en las demás esferas, las diferentes autoridades, como el presidente, los ministros, los gobernadores, alcaldes, concejales, ediles, todo eso, en la iglesia, el pastor, los líderes, toda esa serie de sujeción es la que se debe de respetar y es la que se debe de rescatar. Ahora, descubriendo mi sumisión desde la creación, que nos dice Pablo, versículo 7 hasta el 12. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Es decir, ni el varón es más, ni la mujer es menos. Solo que fue delegado en el varón la autoridad. Y recuerden por qué, porque desde Génesis se le dijo a los dos, no coman de este fruto. La mujer comió del fruto. Y entonces fue donde Dios le dijo al hombre que el deseo de la mujer va a estar en ella para ordenarle, enseñorearse de él, pero él la va a dominar en el sentido de ser autoridad.
Y a partir de ese momento empezó su ejercicio de autoridad. ¿Cómo se vio? En que la llamó Eva. Dios no le dio el nombre a Eva, se lo dio fue el hombre. A partir de ese momento se empezó a dar esa escala de autoridad dada por el mismo Dios. Todo comienza en la creación. Entonces, ese primer argumento que les mostré es, recuérdenlo, la autoridad divina y nuestra sumisión. Dios sobre Cristo, Cristo sobre el varón y el varón sobre la mujer en el sentido de la autoridad. Lo siguiente que nos dice de la sumisión nuestra a la autoridad divina es que las mujeres usen el velo. Se basa precisamente en la creación, donde se afirma que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, mientras que la mujer fue creada a imagen del hombre y para él. Es decir, todo esto nos muestra acá que el hombre no fue hecho así como, digámoslo, más que la mujer, no. El hombre procede de la mujer. El hombre es creado por Dios. Recordemos, en Edén está el hombre, creó Dios al hombre y se ve la imagen varonil y no se ve la mujer. Dios hace caer sueño profundo sobre el varón y de ahí sale del costado, la saca del costado, ya estaba en él. Y todos los dos procedemos precisamente de Dios, para que no le dé más autoridad en el sentido de ser un ser superior y ella inferior, para que lo tengamos muy presente. Entonces, descubriendo la sumisión desde la creación. Así que se sostiene que el cabello es la gloria de la mujer. Por lo tanto, debe cubrirse en la presencia del Señor como un acto de sumisión y de respeto. Es lo que Pablo le está planteando. Además, se considera que esta práctica de obediencia también enseña una lección a los ángeles. Ellos están sujetos a Dios, quienes observan y aprenden de nuestra conducta. Aprender es más bien que seamos ese ejemplo a ellos. No porque se vayan a desviar, no, sino que ese es el orden de la creación. Entonces, en resumen, en esta parte, descubriendo nuestra sumisión desde la creación, el uso del velo por parte de la mujer en ese momento se justificaba como un símbolo de la relación jerárquica con el hombre y sumisión a Dios. Se sigue dando la misma idea. Lo otro es que reconocemos nuestras diferencias entre el género. Versículos 13 hasta el 16 nos dice de la siguiente manera: Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Entonces, la última razón que entrega Pablo, recuerden, la primera es, y ojalá lo tengan presente, la primera razón es una situación jerárquica. Dios, Cristo, varón y mujer. La segunda razón, ¿la recuerdan? Que las mujeres usen el velo basado precisamente en la creación, donde se afirma que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, juntamente con la mujer. La tercera razón que entrega Pablo es: para usar el velo se centra en las diferencias físicas entre el hombre y la mujer. Género masculino, género femenino, no hay ningún otro género. Y se argumenta que el cabello largo no atrae la atención hacia el hombre,
ni le otorga gloria, mientras que para la mujer sí es fuente de belleza. Por lo tanto, el velo se presenta como una forma de reconocer y respetar estas diferencias naturales entre los géneros. En aquel tiempo, la mayoría de los hombres pues llevaban el pelo largo, pero como ahora esto no se asocia necesariamente a los asuntos de adoración en el culto. Este pasaje no está condenando el cabello largo en los hombres, no, y no establece una norma absoluta al respecto de la expresión que le dice, le es deshonroso. No es una condena absoluta del cabello largo en los hombres, no, nada que ver con ese asunto. Se emplea realmente es en contraste con lo que es glorioso. Y habrá por allá un momento dado donde yo les pueda explicar sobre los vasos de lujo o vasos de honra que habla Pablo en otro pasaje. Pablo acá simplemente quiere transmitir que la naturaleza nos enseña que el cabello largo en los hombres no influye en su belleza. No está hablando de eso. El cabello de la mujer se describe como su gloria, fundamentando aquí o funcionando como un manto. Su cabello funciona como un manto lujoso que la envuelve. Entonces, la expresión en lugar de velo destaca que este manto es bello y no se utiliza para cubrir, sino para adornar. Por lo tanto, para no llamar la atención hacia sí misma, porque hace parte de su adorno, se le recomienda a la mujer que cubra su cabeza cuando participe en estas actividades como la oración o la profecía. Pero ese era el asunto cultural. Ese asunto cultural no es para nosotros. El asunto real de eso para nosotros es ¿cuál? La sujeción. La sujeción. Asuntos culturales me los deja aparte, no me los vaya a traer acá, no vayan entonces a empezar todas a dejarse crecer el cabello, o que si no se lo puede cortar, o que se lo tiene que cortar, pues ese asuntico aquí, no. Listo, que quede claro eso, la mujer que lo quiera dejar crecer, que lo deje crecer, la que lo quiera cortar, que lo corte, eso no va en este caso. No somos, bueno, no somos como algunas personas que piensan eso. Iba a decir algo que no debo decir. Después la mujer mía me llama la atención por allá en privado, entonces mejor no digamos nada. Menos mal que estaba yo, si no lo hubiera dicho. Entonces, los argumentos del apóstol Pablo respecto al uso del velo no se fundamenta en la cultura o las tradiciones, sino en razones teológicas. Toma el aspecto cultural para hablar de ese asunto teológico, afirmando que es un orden divino. Y Pablo indica que la práctica de quitarse el velo no ha sido aceptada en las iglesias en ese momento, pero las mujeres han entendido y ahí es donde es bueno el evangelio y empiezan entonces a quitarse esa parte del evangelio, pero no le está gustando a la mayoría de la gente. Entonces, después de la controversia sobre el uso del velo en el culto, es importante considerar su aplicación en la iglesia contemporánea, en nuestra iglesia, en nosotros, en nuestro siglo XXI, hoy 25 de febrero de 2024. Entonces, el velo mencionado no es un accesorio superficial, sino una prenda, era una prenda que cubría toda la cabeza, simbolizando sumisión. Hoy en día, entonces, ¿qué elementos en nuestro entorno podrían cumplir con ese propósito de manera equivalente? No. He mirado la parte cultural, he mirado comentarios, le he preguntado a gente, no encontramos nada realmente. Entonces, no hay ningún elemento o costumbre que pueda transmitir ese mismo significado del velo en nuestra actualidad. El propósito, y reitero, el propósito principal del velo era mostrar la sujeción de la mujer a su esposo, y este es el aspecto más importante que se debe de enfatizar en este discurso de Pablo. El uso entonces de la cubierta o del velo en la cabeza por parte de la mujer, aunque respaldado por Pablo, no es un requisito esencial para mantener el papel adecuado de la mujer.
Entonces, el punto crucial es que la mujer debe reconocer, el punto crucial acá es que la mujer debe reconocer y someterse a la autoridad que Dios ha establecido en su esposo. Pero si unimos este pasaje a lo de Efesios, el varón tiene que estar, ¿qué? Sujeto a Cristo. Porque si la mujer no ve el ejemplo en ese varón que es de Dios, que está siendo guiado por el Espíritu, no tiene el espejo perfecto para sujetarse, porque ni la ama ni la respeta y la pasa pateando todo el rato, humillándola frente a la familia, no respetándola, no dejándole, digamos, tomar decisiones también. La ultraja, la maltrata, no tiene la mejor imagen del varón como para sujetarse. Así que libérese, mi hermana. No le funciona eso. Y ya usted verá cómo me toma el mensaje. Libérese, hermana. Pero no puede estar sujeta a un varón que no es la imagen de Cristo y no está sujeto a Cristo tampoco. Hágase respetar y hágase valer en ese sentido. Y no deje que es que con el argumento de que yo soy el varón y la autoridad, aquí mando yo. No, ojo con eso también. Ojo con eso. Entonces, en Cristo, aunque tenemos derecho a la libertad, vuelvo y digo, optamos a renunciar a nuestros derechos, como lo hemos venido planteando, motivados por el amor, sometiéndonos a la autoridad de Dios que Dios ha establecido. Por lo tanto, entonces, observe esposa y esposo cómo están en su relación de sujeción. No es de maltrato, no es de gritos, no es de yo mando acá, que yo soy el que más pongo dinero, que usted es la que más pone dinero. No, es una situación de hablar y de respetar la autoridad, que la estamos respetando, pero también en los lineamientos del amor y del respeto mutuo. Así que reflexionemos ya para ir finalizando sobre estos asuntos en el matrimonio. Practicar la sumisión mutua, basada precisamente en el amor y en el respeto. Si la sujeción en el matrimonio, yo no respeto a mi esposa, grave. Si ella no me respeta, grave. O sea, vamos a hacer lo que nos dé la gana a cada uno. Y si se va a sujetar de una manera que no es agradable, de una manera donde impera el miedo, donde impera ¿qué digamos? ¿La qué? La rabia, el resentimiento, y eso no es así. Hay que tener amor, hay que tener respeto, reconociendo que ambos cónyuges estamos sujetos ¿a quién? A la autoridad de Dios. Tomar decisiones importantes en la familia, sí es importante, considerando los principios bíblicos de autoridad y sumisión, buscando la orientación de Dios en cada paso. Conversen, hablen sobre las decisiones, sobre las determinaciones, sobre los asuntos. Si se tomó una determinación, que sea en conjunto, no violentando, ni violentando la intimidad, ni violentando las ideas, ni violentando los miedos, ni los sueños de la otra persona. No violente, tome decisiones en conjunto. Y no tome una decisión y después salen con otra decisión que no es. Eso no es correcto. Entonces, reflexionando sobre la autoridad y la sumisión en la práctica nuestra, matrimonio es uno de esos aspectos. Trabajo y relaciones laborales, respetar y obedecer a las autoridades, a los superiores en nuestras labores, reconociendo que la autoridad que ejerce proviene de Dios. Ejercer autoridad en el lugar de trabajo de manera justa también, de manera compasiva, siguiendo el ejemplo de Cristo como el modelo supremo de liderazgo en nuestra vida. Entonces, no sé usted como jefe, si es jefe, cómo se comporta, si es humano, si es sensible, cómo es. En la iglesia, participar en las actividades de la iglesia, sometiéndose a la autoridad delegada de los líderes espirituales, sométase a ellos, a los que Dios ha establecido para que lo guíen,
a cuidar la congregación, pero estas autoridades, empezando por mi parte, ¿cómo lideramos? Si lideramos respetando, siendo sensibles a las necesidades de los demás, o también tratando de imponer a la fuerza o mi criterio personal. Es que a mí me parece, no, es que es muy importante su apreciación, pero aquí estamos es en conjunto, no es la imposición. ¿Cómo ejercemos ese liderazgo también en la iglesia? Servir a los miembros de la iglesia con humildad, con disposición para precisamente aprender y crecer juntos en este camino. La autoridad, ¿quién lo creyera en la vida devocional nuestra? En nuestra vida devocional y en la oración. Sí, se establece una rutina regular de oración, una rutina de estudio bíblico para mantener una conexión íntima con Dios y comprender su voluntad. Establecemos eso también. Con regularidad ora, con regularidad lee la Biblia, y eso establece una comunión para conocer la voluntad de Dios. Porque muchas veces la gente pide a Dios, pero no lee, no lo lee, no ora, no hay una relación de intimidad. Eso es importante. Para comprender mejor su voluntad, establecer estas disciplinas. Y al conocer su voluntad estaremos sujetos a lo que Él quiere, obedecer los mandamientos y principios enseñados en la Escritura como una expresión de sumisión y como una expresión de autoridad divina en la vida diaria nuestra. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Usted conoce al Señor? Lo debe de conocer. Aparte de lo que aquí se les expone en la predicación, lo debe conocer en su intimidad cuando usted coge la Biblia a leerla, cuando está en su oración. Dos elementos, dos actos importantes: leer a Dios y orar a Dios. Son cosas distintas. No son cosas iguales el que yo venga y predique a ustedes y yo no haya leído la Biblia y yo no haya orado. Algo falta entonces. No es lo mismo que estos muchachos vengan a alabar y a tocar los instrumentos y a cantar como si fuera la vida devocional de ellos. Eso no es vida devocional. La vida devocional de ellos tiene que ser ellos orando en su casa o en la iglesia y leyendo la Escritura. Pero vida devocional no es que yo venga a predicarles o que ellos vengan a cantar o que venga un líder a enseñarles. No, la vida devocional es algo que yo establezco con regularidad. Leo la Biblia, cojo en orden, como hemos estado predicando en orden, como les he estado enseñando, y ojalá aprendan de todo esto. Coge el texto en orden a leerlo y a predicarlo. No a predicar lo que Dios me diga por acá, Malaquías, lo que Dios me diga mañana allí en Crónica, lo que Dios me diga mañana allá en Génesis. No, eso es un desorden. Coja la Biblia en orden, respete al Señor, léalo en orden, conózcalo en orden, ore, pero tenga su vida devocional y conocerá la voluntad de Dios y estará sujeto a la voluntad de Él, no a su voluntad, ni a la voluntad de un hombre o de un líder que le diga haga esto. No, pilas con eso. Conozca la voluntad de Dios para estar sujeto a Él. Esta sujeción está en situaciones de la ética y en decisiones morales. Tomar decisiones éticas basadas en los principios bíblicos de la justicia, del amor, reconociendo que la voluntad de Dios es la autoridad suprema en todas las áreas de la vida. Como cristianos participamos de la corrupción, eso no es voluntad del Señor. Como cristianos permitimos el pecado en la casa, permitimos el pecado en algunas áreas de nuestra vida, permitimos el pecado en el contexto. Ahí está la ética y la moral. La moral es Dios. La moral es su palabra. ¿Qué me dice en relación a esto? La ética es mi relación con el otro. ¿Cómo me estoy relacionando desde la mirada social? ¿Esto es correcto? No. ¿Robar es malo o no? Y es pecado, es moral y es ético. Quitarle al otro. La inmoralidad desde la Escritura es pecado. ¿La inmoralidad desde la sociedad es pecado? No. No es pecado. Entonces yo debo actuar. Yo debo actuar éticamente sobre estos asuntos
Y conociendo la voluntad del Señor, no puedo participar de estos actos inmorales, que para la sociedad son normales, pero para Dios, desde la moral, es un pecado. Entonces, buscar la guía del Espíritu Santo y la sabiduría de la palabra de Dios al enfrentar todos estos dilemas morales y éticos en el día de hoy, nos va a permitir realmente estar sujetos bajo su voluntad. Y en nuestras relaciones interpersonales, hermanos amados, tratar a los demás con respeto, tratar a los demás con compasión, reconociendo la dignidad inherente en cada persona que tiene como imagen de Dios. Usted tiene la imagen de Dios, yo debo de respetarlo a usted en mis relaciones interpersonales, no maltratarlo, ni que usted me maltrate tampoco, porque yo tengo la imagen de Dios también, y usted tiene la imagen y semejanza del Señor, y el Señor no trató mal a nadie, y eso es estar bajo la sujeción también del Señor, practicar el perdón, la reconciliación en nuestras relaciones personales, hace parte de hacer la voluntad del Señor, siguiendo el ejemplo de Cristo como el reconciliador entre Dios y nosotros. Eso es hacer la voluntad de Dios. Así que mi hermano, mi hermana, incline su cabeza y oremos al Señor, y que usted se ubique en algo de lo que Dios le haya dicho en esta mañana. Con su cabeza inclinada, oremos a Él, ore conforme a Dios le haya hablado. Padre amado, Padre amado, aquí estamos. Dios, qué cambio de actitud y qué cambio de conducta me estás pidiendo que tenga. Qué cambio de actitud, qué cambio de conducta me pides que tenga en este momento. Piénselo, mi hermano, mi hermana, qué cambio de actitud y de conducta debes de asumir relacionado con este texto, y pregúntese y respóndase también. ¿Qué piensa hacer al respecto de esto? Señor, ayúdanos. Como hijos tuyos queremos conocer tu voluntad, y los medios están a nuestra disposición. Tu palabra, que es la Biblia, y la oración. Dos cosas que no me cuestan dinero, no me cuestan nada. Me cuestan llegar a parecerme a ti e imitarte, y al fin y al cabo, ese es mi objetivo y ese es mi propósito. Padre, gracias, gracias mi Señor. Bendice a esta iglesia y ayúdanos a hacer tu perfecta voluntad. Dígale al Señor: Señor, ayúdame a hacer tu perfecta voluntad. Ayúdame, Señor, a hacer y a conocer tus deseos para mí. Como iglesia te pido, Padre, que nos bendigas y nos direcciones con tu Espíritu Santo a estar sujetos a tu autoridad, a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga.